En todos los videojuegos hay dos tipos de jugadores, los normales y luego están los enfermos. Los normales hacen lo que hace todo el mundo. Buscan guías, miran cuál es la mejor clase, cuál hace más daño, cuál está rota en el parche actual y a partir de ahí copian exactamente lo mismo que están haciendo miles de personas. Pero este tipo no. Este tipo está completamente mal de la cabeza. Porque mientras todos entran a un juego nuevo pensando en cómo volverse los más fuertes lo antes posible, él entra con una sola idea en la mente: elegir lo peor. La clase más débil, la habilidad más inútil, la build más ridícula, la combinación que nadie tocaría ni aunque le pagaran. Y no porque no entiende el juego, no porque sea malo, no porque vaya perdido, sino porque disfruta algo que casi nadie entiende: romper el juego desde abajo. Mientras otros necesitan una clase rota para sentirse fuertes, él prefiere empezar siendo una basura, porque sabe que si consigue volverse peligroso desde la peor clase del juego, entonces no será por suerte, ni por meta, ni por parche. Será porque de verdad entiende lo que está haciendo. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando entró al nuevo BRMO del momento. Un juego recién salido, miles de jugadores entrando al mismo tiempo, todo el mundo nervioso, emocionado, listo para escoger lo más fuerte del servidor, y este loco va, se crea la cara más normal posible, elige arquero, que era la clase más inútil de la versión, escoge alquimia, aunque las pociones se compraban tiradas de precio en NPC, se pone una patada sin ulti y encima le mete una rama de magia mediocre que nadie quería tocar. O sea, una build tan mala que parecía hecha a propósito para sufrir. Y aquí viene lo mejor. Sí, estaba hecha a propósito para sufrir. Porque a este tipo le encantaba eso. Le encantaba entrar donde nadie quería entrar, usar lo que todos despreciaban, y encontrar diversión justo en el sitio donde el resto solo veía basura. Pero claro, el juego no tardó ni 10 minutos en darle la bienvenida de la peor forma posible. Nada más empezar, un ricachón lleno de armadura dorada comprada con dinero real lo humilló delante de todos. Y cualquier otro en ese momento habría pensado: vale, me cambio de clase. Esto no vale la pena. Me hago una build meta y ya. Pero no él. Él se levantó, miró alrededor y se dio cuenta de algo que le encantó. Era el único arquero. El único. Mientras todos iban como borregos detrás de lo fuerte, él estaba solo, completamente solo, con una clase basura, un inicio horrible, un equipo mediocre y con una sonrisa en la cara. Porque ese era exactamente el tipo de partida que él quería jugar. Y créeme, lo que vino después fue una absoluta locura, porque lo que parecía la peor elección del servidor empezó poco a poco a convertirse en algo que nadie había visto venir. Una habilidad inútil se combinó con otra aún peor. Un sistema olvidado por todos terminó explotándole en la cara al servidor entero. Y lo que empezó siendo una broma, acabó convirtiéndolo en el jugador más raro, más impredecible y más molesto de todo el juego. Uno al que al principio humillaban, luego se reían de él, y después empezaron a hacer cola para comprarle cosas. Así que si te gustan las historias donde el protagonista no está roto desde el minuto 1, donde empieza desde la absoluta mierda y aún así encuentra una forma de romperlo todo, quédate. Porque hoy vas a ver cómo un loco, que eligió la peor clase del juego, acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para todo el servidor. Y una cosa te digo, si tú también eres de los que disfrutan viendo a alguien reventar un sistema desde la clase más inútil posible, déjame un comentario con un simple arquero para saber cuántos estamos aquí. Porque lo que hizo este tío no fue jugar bien, fue humillar a todos los que pensaban que solo se gana copiando la build de moda. Y eso no ha hecho más que empezar. Cuando salió del pueblo inicial, lo primero que hizo no fue ir a por monstruos. No, se fue al campo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque descubrió que el arquero de este juego no era simplemente malo, era horrible. Disparar una flecha ya costaba, acertar era otro mundo.
Y después de cientos y cientos de intentos, cuando cualquier persona normal ya habría desinstalado el juego o se habría cambiado de clase, él seguía ahí. Una flecha, otra más, hasta que, tras 982 disparos, consiguió subir su velocidad de ataque a nivel 5. 982. Dime tú quién hace eso por una clase basura. Eso ya no es paciencia, eso es obsesión. Y justo ahí empezó a quedar claro que este protagonista no era como los demás, porque mientras todos querían avanzar rápido, él estaba construyendo algo mucho más peligroso: maestría real. No de la que te da una guía, no de la que compras con dinero, no de la que copias en YouTube. Maestría de verdad, de la que se suda, de la que se falla, de la que se gana flecha a flecha. Y cuando por fin salió al mundo exterior, el servidor todavía no sabía la clase de monstruo raro que acababa de soltar al mapa. Por cierto, si te gustan este tipo de resúmenes donde el prota empieza desde abajo, pero luego se vuelve totalmente impredecible, suscríbete ahora, porque este canal va justo de eso. Historias que te enganchan y no te sueltan. Porque espera ver lo que pasó cuando este arquero inútil descubrió que una de las profesiones más ignoradas del juego iba a convertirlo literalmente en el jugador más buscado del servidor. Y no, nadie lo vio venir. Antes de salir del pueblo inicial, fue al campo de entrenamiento para subir la maestría de sus habilidades. Allí descubrió que ser arquero era muchísimo más difícil de lo que parecía. Ya no era acertar al centro del objetivo, es que hasta disparar una flecha correctamente costaba. Después de lanzar 982 flechas, consiguió subir su velocidad de ataque hasta nivel 5. Luego mejoró un poco el resto de habilidades y, sin perder más tiempo, salió por fin al exterior. Pero el primer día de apertura del servidor, había más jugadores que monstruos, así que en lugar de pelear, se fue a recoger hierbas. Sin embargo, cuando las identificó, descubrió que entre las plantas había incluso un par de hierbas venenosas mezcladas. Esa mecánica absurda hizo que le entraran ganas de saludar cordialmente a la madre del diseñador del juego. Después, compró herramientas básicas de alquimia y, siguiendo las instrucciones, fabricó pociones de curación y antídotos. Gracias a eso, su habilidad de alquimia subió hasta nivel 7. Cuando volvió a salir al campo, ya casi no quedaban jugadores. Entonces decidió probar suerte con un conejo unicornio. Como era de esperar, la primera flecha falló miserablemente. La segunda tampoco dio en un punto vital e incluso hizo que el monstruo entrara en modo furia. En el momento crítico, solo consiguió derrotarlo gracias a 2 patadas seguidas. Un pelirrojo que había presenciado toda aquella secuencia ridícula se estaba partiendo de risa a un lado. Cuando por fin dejó de reír, le mandó una solicitud de amistad al protagonista y le dijo que quería hacer equipo con él para convertirse en los mayores reyes del humor del servidor. La chica de pelo azul que iba con él también lo agregó como amigo y ambos se marcharon primero. El protagonista, mientras tanto, siguió entrenando. Esta vez decidió esconderse detrás de una roca y aprovechar un descuido del monstruo para lanzarle por sorpresa magia de viento. La estrategia funcionó bastante bien, pero dependía demasiado del terreno. Entonces recordó que también tenía una habilidad de sigilo. La activó, logró acercarse por detrás del monstruo y disparó una flecha. Para su sorpresa, consiguió un golpe crítico. 2 habilidades basura, combinadas, acababan de revelar un buff oculto. En ese momento, al protagonista se le activó la mente por completo. Al volver a la ciudad, compró pan a un NPC para recuperar energía, pero el sabor era sencillamente insoportable. Como era alguien bastante exigente con la comida, decidió empezar a experimentar con cocina. Cortó carne de conejo, la cocinó en la sartén y la sazonó con sal y pimienta. Así salió su primer filete de conejo. Pero al darle un bocado casi se parte los dientes. Miró la valoración de elaboración y solo obtuvo un triste 2. Entonces empezó a mejorar la receta. Cortó mejor la carne y añadió hierbas aromáticas para quitar el mal olor. Esta vez la textura quedó más tierna y el sabor subió. La valoración alcanzó 5 puntos. Aún así, todavía no le convencía. Volvió a probar. Primero escaldó la carne antes de freírla y añadió más condimentos. Esta vez el resultado fue un éxito total. La valoración llegó a unos impresionantes 7 puntos.
El aroma de aquella carne recién hecha atrajo a un montón de jugadores. El protagonista, al ver la situación, soltó un precio absurdo de 10 monedas por ración, esperando espantar a la gente. Pero no contaba con que, aunque costara 20 veces más que el pan del NPC, todos aceptaran comprarlo sin rechistar. Ese mismo día vendió toda la carne de conejo que había obtenido y además desbloqueó una habilidad relacionada con cocinar más rápido. Como no había prácticamente arqueros en el servidor, no tenía a quién copiar ni de quién comprar equipo especializado, así que tuvo que fabricarse su propia arma. Tras varios intentos y mejoras, logró crear un arco de calidad con 12 de ataque. Luego usó el dinero ganado vendiendo carne para comprarse un set decente de armadura en la casa de subastas. Por fin parecía un jugador serio. Pensando en el futuro, dejó más platos colgados en el mercado. También puso a la venta algunas de sus pociones raras para probar cómo reaccionaba el mercado. Después se dirigió a una zona salvaje de nivel más alto. Al principio, al ver monstruos desconocidos, sintió cierta cautela, pero en cuanto empezó a pelear, descubrió que esos monstruos no eran para tanto. En poco tiempo consiguió muchísimos materiales y todas sus habilidades subieron a gran velocidad. Cuando volvió a la ciudad para reponer suministros, descubrió por sorpresa que sus sopas y comidas se habían vendido por completo. Además, había recibido un montón de buenas valoraciones y mensajes de pedido. Justo cuando estaba disfrutando de esa pequeña victoria, el servidor anunció una nueva actualización. Cuando volvió a conectarse, la ciudad era un completo caos. La actualización había eliminado la venta de pociones por parte de los NPC, y como casi no había jugadores con alquimia, de repente las pociones se habían convertido en un bien escasísimo. El protagonista, que antes era completamente ignorado, pasó a convertirse en el jugador más buscado del momento. Aunque subió el precio hasta 40 monedas, delante de su puesto se formó una cola larguísima. Fue entonces cuando reapareció el ricachón que lo había humillado al principio. Se acercó con arrogancia y exigió que le entregara todas las pociones que le quedaban. El protagonista respondió que, si quería comprar, se pusiera en la cola, como todos. El ricachón, indignado de que una clase basura se atreviera a desafiarlo, estalló de rabia y le lanzó una invitación de peca. Aunque el pelirrojo trató de detenerlo, el protagonista aceptó. Simplemente no soportaba la actitud de ese tipo. El combate empezó al instante. El ricachón abrió con un golpe salvaje de espada, pero para su sorpresa, el protagonista lo esquivó. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un contraataque que lo hizo retroceder. Y antes siquiera de tocar el suelo, el protagonista ya había disparado la flecha decisiva. El ricachón jamás imaginó que un arquero, una clase que se suponía debía atacar a distancia y caitear, fuese a pelearle cuerpo a cuerpo como si fuera un guerrero. El protagonista ganó con facilidad. De verdad, este protagonista es increíble. Apuntó a una abeja y terminó acertándole en el culo a una hormiga. Pero aquella criatura, llamada hormiga ígnea, no era precisamente inofensiva. Reflejaba daño, podía paralizar al enemigo y además era muy traicionera. Como resultado, la primera muerte del protagonista llegó justo allí. Por suerte era solo un videojuego VR. 2 segundos y medio después, reapareció en la ciudad. Ese día el pelirrojo lo invitó a unirse al grupo para desafiar a un oso salvaje furioso de élite. La formación del equipo era peculiar: ladrón, tanque, guerrero, espadachín, una maga que podía curar y hacer daño, y él, un arquero de combate cercano. La composición no era precisamente la mejor del mundo, pero el pelirrojo tenía una confianza absurda. Aunque el protagonista insistió varias veces en que él también era la primera vez que peleaba contra ese monstruo, nadie quiso escucharlo. Después de todo, todos habían visto con sus propios ojos cómo había destrozado al ricachón del dinero real. Normalmente, los osos salvajes furiosos aparecían en parejas, pero ese día tuvieron suerte. Con su habilidad de visión lejana, el protagonista localizó uno que estaba aislado. La maga fue poniendo mejoras al equipo y el protagonista avanzó en sigilo para atraerlo. Una vez el monstruo se alejó del grupo, el tanque se lanzó a provocar para captar el odio.
La maga empezó a lanzar hechizos desde atrás y todos los DPS se abalanzaron sobre él. Sin embargo, la defensa del oso era muchísimo más alta de lo esperado. Sus ataques parecían simples arañazos. Si seguían así, perderían seguro. Gracias a su experiencia de tantos años jugando, el protagonista dedujo que el punto débil del monstruo estaba en el entrecejo. Así que disparó una flecha con todas sus fuerzas. Pero la defensa del oso era tan alta que la flecha solo logró clavarse a medias. Eso sí, bastó para enfurecer al monstruo. Al ver que la situación se complicaba, el protagonista activó aceleración de viento y corrió hacia él. Cuando estaba a unos 2,5 metros, saltó por los aires y lanzó una patada espectacular que terminó de hundir la flecha en la cabeza del oso. La maga, aprovechando el momento, soltó su gran habilidad y así consiguieron derrotar al oso de élite. Después de la pelea, el protagonista convirtió la carne del oso en brochetas y todos se pusieron finos. El pelirrojo aprovechó el ambiente para invitarlo al gremio y presentó al protagonista al resto, pidiéndoles que lo agregaran todos como amigo. De vuelta en la ciudad, apareció el anuncio de una nueva actualización. Se iba a añadir un evento llamado Baile de las Hadas. No solo traería nuevas habilidades y técnicas, sino que además, cada jugador recibiría aleatoriamente una pequeña hada compañera. Para no quedarse atrás con la nueva versión, el protagonista volvió a ponerse a trabajar en sus armas. Esta vez, desarrolló 2 nuevos tipos de flecha. Una basada en punta triangular modificada con pequeños ganchos laterales que aumentaba el ataque en 6. Y otra aún más agresiva, con más 8 de ataque. También diseñó unas cuchillas para los pies para potenciar su patada. Daban más 12 de ataque y además reducían el daño reflejado de esa habilidad. Por último, le tocó elegir la especialización de velocidad de ataque. Había 3 ramas: disparo corto, disparo largo y una rama intermedia equilibrada. El disparo corto era fácil de usar, pero tenía muy poco alcance. El largo ofrecía poder y rango, pero tardaba demasiado en cargarse y tenía mucha recuperación. Al final, eligió la rama más equilibrada, y con ella fabricó un nuevo arco compuesto realmente original con 32 de ataque y una sensación de uso excelente. Con todo listo, empezó su venganza. Nada más entrar en el bosque, encontró a la hormiga que le había arrebatado su primera muerte. Tensó el arco, disparó una flecha pesada que la hizo retroceder y luego remató con una flecha triangular mejorada. La mató al instante. Quedaba claro que las mejoras habían sido un éxito. Después de una auténtica carnicería, regresó a la ciudad cargando un enorme saco de botín. Fue entonces cuando el sistema anunció que se había desbloqueado la primera parte del evento Baile de las Hadas y que los jugadores podían empezar a formar contratos con hadas. Al ver aparecer delante de él un cristal de hada, al protagonista se le iluminaron los ojos. Deseaba conseguir una hada de viento para combinarla perfectamente con su magia de viento. Pero tras probarlo, no solo no nació ninguna hada, sino que el cristal se agrietó. Mientras sus amigos iban obteniendo adorables haditas, él cayó en la desesperación. La maga trató de consolarlo. Solo se había desbloqueado la primera mitad del evento y el cristal no había desaparecido del todo. Tal vez cuando se desbloqueara la segunda parte, su hada terminaría naciendo. Este protagonista tenía una especie de constitución de imán para hadas. Cualquier hada que lo veía, lo miraba con ojos enormes y brillantes, queriendo pegarse a él. Incluso algunas llegaban a traicionar a sus propios dueños durante los PK y se iban a su lado. Los jugadores hablaban muchísimo de ello, y el protagonista empezó a sospechar que todo tenía relación con lo que había vivido los días anteriores. Desde que se activó el evento de las hadas, todos los jugadores del servidor habían obtenido su compañera. Todos menos él. Su cristal estaba roto y seguía sin poder contratar ninguna hada. La parte buena era que sus habilidades seguían creciendo a toda velocidad. Varias ya habían evolucionado a rangos altos y su poder también seguía subiendo. Poco después,
encontró una cueva llena de monstruos y decidió probar sus fuerzas allí. Era la primera vez que se metía en una mazmorra subterránea. Las trampas repentinas, las rocas que caían y la oscuridad le recordaron la emoción de las aventuras de su infancia. Y justo cuando estaba inmerso en esa sensación, aparecieron en la oscuridad un montón de puntitos rojos. Un instante después, una araña gigante salió disparada. El protagonista llevaba esperando ese momento mucho tiempo. Soltó una flecha con toda su fuerza y acertó de lleno en la cabeza del monstruo. A continuación lanzó un tajo mejorado y la araña cayó al suelo. Pero apenas 2 segundos y medio después, volvió a levantarse. La araña empezó a contraatacar salvajemente. El protagonista usó el gran salto que acababa de aprender para colocarse detrás de ella. Después lanzó un látigo para atraerla hacia sí y remató con una patada. La araña pasó a mejor vida. Sin darle ni un segundo para respirar, apareció de repente un grupo de hadas oscuras. Pero, curiosamente, no parecían hostiles. En lugar de atacarlo, lo guiaron hacia lo más profundo de la cueva y se detuvieron frente a una enorme roca. El protagonista captó la indirecta, apartó la piedra y descubrió un cofre. Dentro había un aro metálico, parecido a un anillo o quizá a la base de algún artefacto. Apenas tuvo tiempo de observarlo cuando el sistema anunció la segunda parte del evento: combate danzante de las hadas. Las hadas obtenidas anteriormente podrían evolucionar a formas más avanzadas si sus dueños ganaban combates especiales de PvP. Los 16 mejores jugadores entrarían en un torneo eliminatorio con grandes recompensas y títulos exclusivos. Además, los jugadores cuyo contrato hubiera fallado, como el protagonista, podrían reparar su cristal roto mediante esos combates PvP. Una vez reparado, el contrato tendría éxito garantizado e incluso habría grandes probabilidades de obtener una hada rara. Para él, aquello era una noticia espectacular. Nada más salir la nueva versión, se conectó de inmediato para participar, pero entonces recibió un título extraño: Ladrón de Corazones de Hadas. Solo lo obtenían los jugadores especialmente amados por las hadas, y además era un título obligatorio de mostrar. Para alguien que prefería pasar desapercibido, aquello era prácticamente una humillación pública. Encima, la única forma de quitarse el título era participar al menos una vez en un combate especial PvP. Así que desafió al primer jugador cercano que encontró. Una chica de pelo verde llamada Rona, del mismo gremio que él, aceptó el reto enseguida. Ella practicaba combate físico y llevaba tiempo deseando pelear con ese arquero de patadas tan raro. El protagonista se alegró, pero justo cuando Rona estaba a punto de confirmar, su hada voló hasta el brazo del protagonista, lo miró enamorada y canceló la invitación al combate. Todos se quedaron helados. Rona explicó que su hada normalmente era muy tímida y jamás actuaba por iniciativa propia. Los espectadores sacaron la conclusión más lógica del universo gamer: el protagonista estaba seduciendo a las hadas de los demás. Para demostrar su inocencia, el protagonista probó con varios jugadores más. El resultado fue exactamente el mismo. Entonces recordó que días atrás un jugador había acudido a él porque su hada se negaba a comer. Le pidió una de sus comidas para abrirle el apetito, y el protagonista lo ayudó con una deliciosa fritura de carne. Desde entonces, las hadas que probaban su cocina empezaban a sentir un fuerte cariño por él. Te voy a decir una cosa. Si a estas alturas tú también pensabas que este arquero iba a ser un fracaso total, comenta "me cerró la boca", porque el juego apenas estaba empezando y este tío ya estaba haciendo cosas que nadie más entendía. Y suscríbete, porque cuanto más avanza esta historia, más absurda y más buena se pone. Después de volver a repartir comida, Rona le sugirió que se apartaran del foco, y ambos se teletransportaron a una nueva ciudad, Nexia. Allí, casualmente, había 2 jugadores disputando un PvP especial.
un guerrero con hada lobo y un espadachín con hada águila. Ambos eran bastante fuertes y estaban muy igualados. Cuando parecía que la pelea iba para largo, ocurrió algo inesperado. El hada lobo dejó de obedecer a su dueño. Por mucho que él gritara, no reaccionaba. El rival aprovechó la oportunidad, le asestó un golpe brutal y ganó el combate. El protagonista entendió inmediatamente lo que había pasado. Ese guerrero no trataba a su hada como a una compañera, sino como a una esclava a la que podía golpear o intimidar. Por eso el hada se había rebelado. Al perder el combate, el guerrero levantó la mano para pegarle al hada, pero se contuvo. Ya había habido casos de jugadores castigados por el sistema por maltratar hadas. Terminaban obligados a luchar contra ellas y si perdían, incluso les confiscaban el cristal de contrato. Al día siguiente, ese mismo guerrero fue a buscar al protagonista. Quería aprender cómo llevarse bien con un hada. Le confesó que hasta ahora las había tratado como si entrenara animales de circo, pero ya se había dado cuenta de que estaba equivocado. Si el protagonista conseguía ayudarlo, pagaría lo que fuera. El protagonista rechazó el dinero. Le dijo que en realidad relacionarse bien con un hada era muy simple. Hay que tratarla como a un amigo. Luchar juntos, descansar juntos, darle las gracias al final de cada batalla. Si aprecias de verdad al otro, el hada acaba aceptándote. El guerrero quedó iluminado. Luego pidió una comida preparada por el protagonista para su hada. No tardó en salir una ración de carne frita con un aroma irresistible. El guerrero cogió un trozo y con mucho cuidado se lo ofreció a su hada lobo. Al principio, el hada se resistió, pero al ver que su dueño no la obligaba ni la maltrataba, acabó aceptándolo. En el instante en que se lo comió, el guerrero se echó a llorar. Por fin había roto el hielo con su compañera. Y el protagonista, por dentro, sintió una enorme satisfacción. Aún así, él seguía siendo el jugador más desafortunado del servidor. Mientras todos lucían hadas espectaculares, él seguía sin tener ninguna. Y la segunda oportunidad que le habían dado dependía de combatir en PvP, algo que no podía hacer con normalidad porque las hadas de los demás se enamoraban de él y cancelaban los combates. Un día, un jugador extremadamente fuerte y equipado fue a verlo para preguntarle si conocía a un antiguo compañero suyo llamado Gurad. El protagonista dijo que no. Entonces, ese jugador le explicó la historia. Gurad había sido el tanque principal de su equipo fijo. Cada vez que obtenían un objeto raro, se lo daban primero a él. Pero conforme fue haciéndose más fuerte, empezó a despreciar al resto. Cuando se activó el sistema de hadas, todos los miembros del grupo consiguieron hadas poderosas, salvo él. Su contrato falló. Desestabilizado, volcó toda su rabia contra sus compañeros y acabó siendo expulsado del equipo. Más tarde, en su segunda oportunidad de contrato, Gurad consiguió un hada de élite, una zorra oscura. Desde entonces se dedicaba a desafiar a otros jugadores en PvP para desahogar su frustración. Y últimamente, además, había empezado a buscar al jugador con el título de Ladrón de Corazones de Hadas. Por eso, el veterano le advirtió al protagonista que tuviera cuidado. Aunque no pensaba creerse la historia sin más, el protagonista prefirió mantenerse alerta. A la mañana siguiente salió al campo, a subir nivel y reunir materiales. Además, mientras hacía PvE, otros jugadores no podían forzarle combates PvP, así que también era una forma de protegerse. El objetivo de caza era el viejo conocido, el oso salvaje furioso. Antes hacía falta todo un grupo para derrotarlo, pero ahora él podía con uno solo, aunque todavía le costaba. Así que decidió volver a mejorar el equipo. Durante la recolección de minerales, encontró por accidente una mena explosiva, rara y peligrosa. Tras refinarla, creó una nueva punta de flecha en espiral, con más daño y efecto de sangrado. También reforzó su antiguo látigo usando metal ligero, convirtiéndolo en un látigo de filo triangular. Después, mezcló fragmentos de la mena explosiva con sus pociones y creó pociones explosivas.
Como no controlaba todavía bien la proporción, tuvo que probarlas una a una. La primera tenía tan poca dosis que ni explotó. La segunda tenía tanta que casi se manda solo al otro barrio. La tercera por fin salió perfecta. Sin perder tiempo, fue a probarlas contra una familia de 3 osos. Primero, lanzó la poción explosiva al grupo. Luego, le metió una flecha en la cabeza al oso padre. Usó magia cortante contra la madre y atrapó al osesno con el látigo para rematarlo con una patada. Toda la familia se fue junta a ver a sus antepasados. Sus habilidades volvieron a subir y desbloqueó una técnica de disparo múltiple, además de una habilidad de vuelo corto. El sistema incluso le ofreció combinar su arco con la magia de viento para obtener una técnica definitiva única a cambio de renunciar a otras ramas avanzadas del elemento viento. Como tenía clarísimo que quería ser arquero hasta el final, aceptó sin dudarlo. Poco después, se anunció la lista de los 16 finalistas del torneo del combate danzante de las hadas. Tanto el veterano como Gurad estaban dentro. Parecía que su conflicto se resolvería allí. El estadio estaba completamente lleno. Tras varias rondas intensas, como era de esperar, ambos acabaron encontrándose en la final. Después de soltarse unas cuantas provocaciones, comenzó la batalla. Al principio el veterano llevaba la ventaja, gracias al apoyo de su hada de luz, una especie de valquiria. Pero cuando estaba a punto de rematar con su técnica definitiva, Gurad reveló una magia de viento que nunca había mostrado. Aprovechó la apertura del rival en el aire y lo golpeó con dureza. Luego su zorra oscura completó la victoria. Gurad ganó el título del torneo y como recompensa, su hada oscura evolucionó hasta forma humana. Entonces sucedió algo todavía más impactante. El hada, ya transformada, empezó a hablar con total conciencia de sí misma. Dijo que el propósito del torneo no era simplemente entretener a jugadores, sino elegir al rey del pueblo de las hadas. También explicó que cuando hizo el contrato con Gurad, aceptó ayudarlo a vengarse del veterano. Ahora que esa venganza se había cumplido, el contrato se daba por terminado. Y añadió algo aún más duro. Gurad nunca había tratado a las hadas como compañeras, sino como herramientas, así que no merecía seguir vinculado a ella. Para los jugadores, aquello era solo un videojuego, pero para las hadas, ese mundo era real. Cuando el protagonista escuchó eso, comprendió que aquella no era una conciencia cualquiera. Aquella hada probablemente era algún tipo de entidad especial o experimento del propio sistema. El hada humana ofreció a Gurad 300.000 monedas y la posibilidad de firmar un nuevo contrato con otra hada tan poderosa como ella antes de evolucionar. Si no aceptaba, entonces resolverían el asunto por medio de un duelo. Gurad, soberbio como siempre, no estaba dispuesto a dejarse mandar por un hada. Aceptó luchar. Eso era exactamente lo que el hada quería. Empezó a lanzar magia a una velocidad absurda, combinando agua, fuego, viento y tierra al mismo tiempo. Las explosiones levantaron una nube enorme en medio del Coliseo. Gurad logró esquivarlas usando su habilidad de vuelo y contraatacó con la espada. Pero el hada hizo una voltereta, se colocó a su espalda y lanzó una poderosa descarga que lo dejó destrozado. Después continuó con un bombardeo mágico tan brutal que terminó aplastándolo por completo. Una vez reducido, fue entregado al veterano. Luego, el hada convocó en medio del escenario a 3 jugadores que tenían el título de Ladrón de Corazones de Hadas, entre ellos el protagonista. Quería premiarlos por algo muy concreto. A pesar de poder forzar el crecimiento de sus hadas mediante combates, ellos habían decidido no usar esa ventaja de forma egoísta y habían respetado la voluntad de las criaturas. Como recompensa, las hadas de los otros 2 jugadores evolucionaron, y el protagonista, al ser el único que aún no tenía ninguna, recibió una oportunidad única: combatir directamente contra la reina de las hadas. Y espérate, porque si crees que esto ya es raro, todavía no has visto nada. Porque el momento en el que las hadas empiezan a fijarse en él es cuando esta historia se convierte en una locura total. Así que si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, que luego se te olvida
y este tipo de historias merecen una segunda parte sí o sí. Aceptó sin pensárselo. La condición era clara. Si luchaba contra ella, recibiría parte de sus estadísticas y habilidades, y si conseguía ganar, la recompensa sería todavía mayor. El protagonista sabía que la reina dependía sobre todo de magia de área a larga distancia. Con la experiencia sucia que tenía jugando, estaba convencido de que podría encontrar la manera de incomodarla. Nada más empezar el duelo, se lanzó a máxima velocidad, se deslizó por debajo de ella y apareció a su espalda. Disparó una flecha rápida. La reina la bloqueó con una hoja mágica, pero aquello solo había sido una prueba. El protagonista entendió enseguida que si lograba golpearla con todo, podía hacerle daño real. La reina terminó de conjurar y comenzó a bombardear la zona. Él tuvo que moverse sin parar para esquivar. En un hueco, lanzó una contraofensiva y una flecha atravesó las llamas, impactando de lleno. La reina soltó un grito y para evitar que el combate se repitiera igual, activó aceleración de viento y se lanzó al cuerpo a cuerpo. Pero eso era justo lo que él quería. Ella pensó que lo tenía controlado, pero enseguida comprendió que había subestimado demasiado al rival. Debería haber prohibido el uso de objetos desde el principio. Para protegerse, invocó una barrera de tierra sólida. Sin embargo, el protagonista activó sigilo y desapareció en el acto. La reina dejó de sentir su presencia. Al final, tomó la decisión de retirar su barrera y atacar por iniciativa propia. Y justo entonces, cayó en la trampa final. Tras vaciar casi todas sus habilidades en una ráfaga constante, el protagonista consiguió derrotarla. La reina cumplió su palabra y le otorgó la recompensa prometida. Le pidió que sacara la piedra de invocación y el objeto hallado en la mazmorra. Fue entonces cuando el protagonista entendió que aquel aro metálico encontrado antes era en realidad un artefacto legendario. La reina vertió parte de su esencia en la piedra, y tras un destello, ésta se convirtió en un anillo. Luego lo atrajo hacia ella para colocárselo en el dedo anular. El protagonista forcejeó como pudo, preguntando por qué no podía ponérselo en otro dedo, pero no sirvió de nada. En ese instante se dio cuenta de que había ganado el combate, pero había perdido otra batalla muchísimo más peligrosa. Porque una vez colocado, ese anillo quedaba unido a él para siempre. No podía quitárselo. Después de lograr su objetivo, la reina desapareció sin más. Él pensó que por fin podría volver a ser un simple jugador tranquilo y centrarse en su alquimia y su cocina. Pero un día, mientras estaba preparando pociones, la reina de las hadas salió de repente del anillo. Resultó que aquel anillo era también un punto de teletransporte, y como le preocupaba que él estuviera solo, venía a hacerle compañía. En realidad, el protagonista tardó medio segundo en darse cuenta de que ella y las demás hadas tenían una intención clarísima: venir a comer gratis. Las hadas estaban acostumbradas a dulces, así que la comida del protagonista les parecía una locura. La reina le explicó además cómo funcionaba el anillo. Podía otorgar a los monstruos estados alterados aleatorios, como petrificación o parálisis. Con un artefacto así, hasta enemigos muy fuertes podían ir cayendo poco a poco. Para librarse de aquella visitante pegajosa, el protagonista sacó un montón de comida del almacén y se la dio para llevar. La reina, con toda la cara del mundo, le dijo que ella no había venido por la comida. Era imposible creerla. A partir de entonces, mientras otros jugadores se dedicaban a pelear, subir daño y presumir de equipo, él seguía a lo suyo, recolectando, fabricando y creando cosas rarísimas. Como era un auténtico jugador free to play, casi todo se lo hacía él mismo. Y como artesano, su creatividad rozaba lo enfermizo. Era capaz de combinar un arco con un escudo y fabricar algo intermedio totalmente absurdo pero funcional. Con el tiempo, muchos otros jugadores empezaron a imitar su filosofía de no gastar dinero y fabricarse las cosas por su cuenta. Sin embargo, el sistema respondió sacando nuevas mecánicas para fastidiar a ese tipo de jugadores.
Una de ellas era especialmente cruel. Si el brazo sufría cierto nivel de daño, podía quedar inutilizado o incluso perderse temporalmente, impidiendo usar armas. El protagonista pensó que no era para tanto. Después de todo, en otros juegos la muerte te hacía soltar el equipo. Pero el sistema todavía tenía más preparada. Salió una nueva mazmorra aleatoria llena de monstruos y trampas, donde los jugadores que lograran superar 10 pisos en una hora obtendrían equipamiento único de altísimo nivel. Sus compañeros pensaban que era contenido hecho para ballenas y jugadores top, pero él quiso intentarlo igual. Para prepararse, fabricó primero un mini escudo para proteger el brazo, pero eso no bastaba, porque en una mazmorra estrecha un arco largo era muy incómodo. Así que hizo una de sus locuras habituales y combinó el arco con el escudo. El resultado parecía una basura hasta que lo usabas. Funcionaba sorprendentemente bien. Al día siguiente corrió a la entrada de la mazmorra, pero antes de entrar lo detuvo un grupo de jugadores extremadamente bien equipados. Lo invitaron a unirse a ellos y aceptó. En cuanto entraron, vieron un zorro delante. Uno de los guerreros iba a lanzarse, pero el protagonista lo detuvo. Su habilidad de percepción detectó 15 trampas, de las cuales 4 eran muerte instantánea. Siguiendo su ruta, el equipo logró pasar la zona ileso. Después llegaron esqueletos, y allí se notó que jugar en equipo tenía sus ventajas. Aunque las peleas eran fáciles, encontrar la salida era un dolor, porque el mapa se generaba al azar. Aún así, avanzaron. Más adelante, entraron en una sala peligrosa y encontraron un cofre. Un jugador aleatorio quiso correr a abrirlo, pero el protagonista lo advirtió. El cofre estaba trampa. Cuando el resto salió por fin de la sala, se escuchó un grito detrás. Se había activado una doble trampa. Al ver eso, algunos se preguntaron por qué el otro jugador no la había detectado. El protagonista explicó que el nivel de la habilidad de percepción importaba muchísimo. Aquella trampa requería al menos nivel 30 para descubrirla. Tras más exploración, siguió mejorando su capacidad de abrir cerraduras. Más tarde volvió a fabricar flechas y, entretanto, la reina de las hadas apareció otra vez, exhausta, porque llevaba días repartiendo piedras de invocación a jugadores nuevos. Para calmarla, el protagonista le cocinó unos Xiaolong Bao. La reina cayó rendida al instante. Desde entonces, mientras otros invertían sus puntos en daño, él se obsesionó todavía más con forzar cofres y abrir cerraduras. La mazmorra estaba llena de cofres con botín valioso, y para un free-to-play, eso era prácticamente una mina de oro. Pero el riesgo era altísimo. Si fallabas al abrir uno, podía explotar en tu cara. Gracias a esa manía, su habilidad de ladrón subió muy rápido hasta el máximo. Entonces, el sistema le dio 2 opciones de evolución: Gran Ladrón o Ladrón Extraño. La primera simplemente mejoraba atributos base. La segunda permitía robar objetos directamente a los monstruos y daba un bonus de daño al atacar por sorpresa, aunque sería mucho más difícil de subir a futuro. Por supuesto, eligió la opción más rara y divertida. Más tarde, el mismo grupo de antes volvió a pedirle ayuda para abrir un cofre avanzado que nadie conseguía desbloquear. Él lo abrió en segundos. Después siguió explorando solo, y gracias a sus nuevas habilidades, empezó a enriquecerse a una velocidad tremenda. Se coló hasta el 9º piso, y cuando ya solo quedaban 5 minutos, encontró la entrada al último nivel. Pero el camino estaba cubierto de trampas. No había tiempo para desactivarlas una por una, así que usó una habilidad de vuelo para cruzar por el aire. Llegó por los pelos al 10º piso. Allí, descubrió que el temporizador del sistema se había detenido. Bebió una poción de recuperación, avanzó por unas escaleras que parecían infinitas y de repente cayó. Cuando abrió los ojos, vio delante de sí a un caballero esqueleto. Le disparó enseguida a la cabeza, pero el ataque apenas le hizo nada. El caballero se teletransportó y apareció frente a él con una embestida. Comenzó entonces una batalla durísima. El protagonista usó explosivos, control, trampas y todas las herramientas que tenía. En un intercambio perdió incluso parte de su arma y uno de sus brazos quedó temporalmente inutilizado.
Cuando parecía que ya no le quedaban recursos, recurrió a lo último que podía sacar, el poder de la reina de las hadas. La invocación congeló al caballero durante un instante. Él aprovechó ese margen para descargar todo lo que le quedaba y al final consiguió derrotarlo. Como recompensa, obtuvo una nueva arma, la espada del caballero, aunque estaba bastante rota. Aún así, le permitió desbloquear la capacidad de usar espada de una mano. De vuelta a su taller, descubrió que reparar el equipo dañado le llevaría muchísimo tiempo, así que lo fundió todo en la forja y lo rehizo desde cero. Y así siguió avanzando. En una nueva expedición a la mazmorra, algunos de sus antiguos compañeros quisieron que los guiara. Él vio enseguida que la composición del grupo era mala y que podían acabar todos muertos, pero lo convencieron diciéndole que habían encontrado un sustituto, aunque era bastante arrogante. Ese nuevo integrante lo menospreció nada más verlo, pensando que era solo un arquero normalucho. El protagonista pasó de discutir. Abrió la puerta al segundo piso en 3 segundos y les recordó que prestaran atención a las trampas. El chico arrogante aún así soltó que, al menos, parecía útil para desactivar mecanismos. No tardaron en rodear los 12 monstruos de élite. Hubo pánico, errores, petrificaciones, magia mal lanzada y caos total. El protagonista tuvo que salvar la situación usando sus objetos más peligrosos. Después de eso, el sanador novato encima se atrevió a criticar que no hubiera usado antes esos objetos. Él respondió con calma que esas cosas podían matar incluso al que las lanzaba. Más adelante, todavía le esperaba otra locura. Una chica que decía ser la hermana menor de la reina de las hadas se le apareció con una actitud tan problemática como la de la propia reina. Después de una pequeña paliza correctiva, la chica se calmó y confesó que en realidad solo había ido a buscar comida. El protagonista, resignado, le cocinó un filete de carne con hierbas. Se comió 3 platos seguidos y antes de irse le dejó claro que a partir de ahora también lo consideraba su proveedor oficial de comida. Y cuando pensaba que la situación no podía volverse más absurda, apareció la propia reina con un grupo entero de hadas para comunicarle algo todavía más surrealista. Nunca podría firmar un contrato con un hada. Él creyó que se debía a que las hadas lo rechazaban, pero la verdad era exactamente la contraria. Resulta que le gustaba demasiado a demasiadas hadas. La reina quería que eligiera a una entre varias hadas elementales de alto nivel, pero la noticia se había filtrado y medio reino feérico empezó a competir por convertirse en su compañera. Para evitar una guerra interna, se decidió que ninguna podría contratar con él. Como compensación, le darían habilidades especiales equivalentes. En otras palabras, por cocinar demasiado bien, había acabado convertido en una especie de yerno no oficial del reino de las hadas. 10.000 hadas hermosas lo querían, pero él seguía prefiriendo comer tranquilo, beber con colegas y vivir sin complicarse la vida. Más tarde, el reino de las hadas abrió por fin sus puertas al exterior. Todo el mundo podía visitarlo, aunque había que entrar por turnos debido a la cantidad de gente. Un hada lo recogió en un vehículo especial y lo llevó volando hasta el palacio. Cuando llegó, la reina lo recibió con mala cara y le confesó el nuevo problema. Los rumores sobre ambos ya se habían extendido por todo el reino. Todas las hadas decían que ella lo estaba acaparando para sí sola. Y al final, lo más increíble de todo es que este protagonista nunca intentó ser el más fuerte. Nunca entró al juego queriendo aplastar a todos. Nunca buscó la clase más rota. Nunca siguió el camino fácil. Simplemente hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. Cogió lo peor, lo más débil, lo más inútil, y lo convirtió en algo tan extraño, tan impredecible y tan peligroso que terminó llamando la atención no solo de los jugadores, sino del propio mundo del juego. Porque una vez que dejó de jugar como todos, el juego también dejó de tratarlo como a un jugador normal. Y ahora, con la reina de las hadas metida de por medio, con rumores recorriendo todo el reino y con nuevas fases ocultas empezando a moverse en la sombra, queda clarísimo que esto ya no va solo de subir de nivel
o de conseguir mejor equipo. No. Ahora estamos entrando en algo mucho más grande, algo que ni el propio protagonista entiende todavía del todo. Porque cuando un jugador empieza a romper un mundo desde sus partes más débiles, a veces no solo cambia su partida, a veces despierta algo que llevaba mucho tiempo esperando aparecer. Y justo cuando parecía que por fin iba a tener un respiro, cuando pensaba que tal vez podría volver a su taller, cocinar tranquilo, fabricar sus armas raras y seguir a lo suyo, apareció esa notificación. Fría, simple, pero suficiente para ponerlo todo patas arriba. Se ha activado una nueva fase oculta. Y en ese momento, hasta él entendió que lo que venía a partir de ahí ya no iba a ser normal. Así que si esta historia te ha gustado y quieres ver cómo sigue esta locura, suscríbete, deja tu like y cuéntame en comentarios si tú también habrías elegido la peor clase del juego o si habrías sido uno más copiando la build rota de siempre. Porque esto solo acaba de empezar.